Hola, hola, buenas tardes, queridos niños. Espero se encuentren muy bien, que estén rodeados del amor y la compañía de sus familiares y que hayan tenido una linda semana. Les doy la bienvenida una vez más a este importante espacio de Escuela Bíblica Infantil. Me alegra mucho saludarlos y poder compartir con ustedes el mensaje de hoy. Los invito a que iniciemos esta clase dando gracias a Dios y pidiendo su dirección y su sabiduría. Vamos a disponernos para orar. Bendito Dios, te damos gracias por este lindo sábado que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más para seguir aprendiendo acerca de ti, de tu palabra. Hoy te pedimos que nos perdones por todo lo que hemos dicho, lo que hemos hecho o pensado durante esta semana que no ha sido agradable para ti. Y te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que hoy nos vas a enseñar. Ayúdanos a retenerlo en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir conforme a lo que nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar la enseñanza de hoy, vamos a recordar lo que estudiaron hace 8 días con la profe Luz Marina. Con ella trabajaron la pregunta 86 del Catecismo. Esa pregunta decía, ¿qué es la fe en Jesucristo? Y con ella aprendieron 4 aspectos importantes. Primero, que la fe que tenemos en Jesucristo es un regalo que Dios nos dio por medio del Evangelio. Lo segundo es que nuestra salvación no la recibimos por cumplir la ley de Dios, sino que la recibimos por creer en Jesús como nuestro Salvador. Lo tercero que aprendieron es que los creyentes obedecemos la ley por amor a Jesucristo, que fue quien nos salvó. Y lo cuarto es que desde la antigüedad Dios le había prometido un Salvador a su pueblo escogido. Hoy vamos a trabajar la pregunta 87 que dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? La respuesta dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Para entender esta respuesta vamos a analizarla por partes. Lo primero que vamos a ver es que la respuesta dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Recordemos que la palabra gracia habla de un regalo que no merecemos, es decir, que el arrepentimiento es un regalo que Dios nos da. Dios es quien produce en nosotros el dolor de nuestro pecado para que nos podamos arrepentir. Miremos lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 18. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios, y decían muy admirados, así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. En este pasaje están los discípulos discutiendo porque el apóstol Pedro había estado en la casa de personas que no eran judías y les había predicado acerca de Jesús. En ese tiempo se pensaba que solamente los judíos eran hijos de Dios y que solamente ellos podían ser salvos. Sin embargo, Dios les mostró que también para los no judíos Jesús había muerto en la cruz y que ellos también podían ser salvos. Cuando los apóstoles entendieron esto, se asombraron y ahí fue cuando dijeron lo que vimos en ese versículo. Ellos dijeron, ¡ay! Así que también a los que no son judíos Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Y es que ahí comprendieron, ellos sabían que solo Dios podía dar arrepentimiento a una persona y comprendieron
que este arrepentimiento ya no era producido solo en el corazón de los judíos, sino que en todo corazón, en el corazón de todo aquel que Dios quiera, puede poner ese arrepentimiento para que pueda ser salvo. Así que entonces lo primero que vemos es que ese arrepentimiento lo pone Dios, ¿cierto? Es un regalo que Dios nos da. Lo segundo que nos dice la respuesta es que esa gracia salvadora permite que el pecador sienta un verdadero dolor por su pecado. Y es que uno no se puede arrepentir de algo que no siente o no entiende que está mal. Se necesita sentir dolor por lo que uno hizo mal para poder arrepentirse. De lo contrario, no se estará arrepintiendo de verdad. Por ejemplo, imagínense una pelea con alguien que los ofendió. Si un adulto, la profesora, la mamá, un adulto los ve peleando, generalmente lo que hace es, detener la pelea, y generalmente lo que uno de adulto hace es decirles que se disculpen, ¿no? Pídale perdón, discúlpese con su compañero, discúlpese con su hermano. Y muchas veces los niños, por temor a que uno de adulto los siga regañando, entonces terminan disculpándose, ¿cierto? Me perdona, le dice el uno al otro. Pero si de verdad no entienden que lo que hicieron estaba mal, si de verdad no sienten dolor por haberse dejado descontrolar y haberle pegado a otra persona, en realidad su disculpa no será sincera, será solo como por cumplir con un requisito para evitarse el regaño. Y en su corazón seguirá odiando o seguirá esperando poder luego sí darle sin que nadie se dé cuenta, porque la disculpa no nace de un corazón arrepentido. Y de igual forma, a veces nos pasa a nosotros los seres humanos, nos pasa igual con Dios. A veces nos disculpamos con Dios por algo que sabemos que está mal, pero que en realidad no nos duele. Si no nos parece tan grave, si no nos sentimos culpables, si no sentimos dolor, ese arrepentimiento no es verdadero. Y como no es verdadero, pues seguimos igual, seguimos haciendo lo mismo. La Biblia nos cuenta que una vez, después de que Jesús había muerto, el apóstol Pedro estuvo hablándole de Cristo a mucha gente que estaba reunida. Y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo trajo arrepentimiento en el corazón de las personas que estaban escuchando. Y esas personas que estaban escuchando todo ese mensaje se preocuparon porque entendieron que eran pecadores. Entendieron que por culpa de ellos Jesús había muerto. Y Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, nos dice lo que sucedió después de que ellos estaban escuchando ese mensaje. Vamos a leer Hechos 2:37. Dice: todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Esto, mis niños, es sentir dolor por el pecado, entender que algo está mal y que necesitan hacer algo para remediarlo, que necesitan pedir perdón. Eso es arrepentimiento. Y eso fue lo que ellos sintieron, ¿no? Se asustaron, dijeron, no, la embarramos, es nuestra culpa. Y entonces, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta de Pedro efectivamente fue, arrepiéntanse, ¿cierto? Y es eso, el arrepentimiento nos produce dolor. Lo tercero que nos dice la respuesta es que además de producir dolor, el arrepentimiento permite que comprendamos que a pesar de nuestro pecado, Dios a través de Cristo nos puede mostrar misericordia. Así que sí nos produce dolor, pero también nos permite recordar que hay una esperanza, y es que en Dios hay misericordia. Así que Dios no quiere solamente que reconozcamos nuestro pecado, sino que reconozcamos que en Cristo podemos tener perdón. Por eso nos llama al arrepentimiento, porque quiere perdonarnos.
Miremos lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Muy qué lindo este pasaje. Dios mismo llamándonos al arrepentimiento, diciéndonos que Él está dispuesto a perdonarnos, que Él es misericordioso, y eso es algo que debemos recordar siempre, que a pesar de nuestras faltas, Dios no desprecia un corazón que de verdad se duele y que de verdad se arrepiente de su pecado. Y lo cuarto que nos dice la respuesta es que el hombre con dolor y arrepentimiento de su pecado se aparta de ese pecado para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Es decir, que un verdadero arrepentimiento nos permite entender lo horrible que es nuestro pecado, a tal punto que decidimos ya no seguir haciendo lo mismo. El Espíritu Santo nos ayuda para poder dejar de hacer eso que estaba mal y comenzar a hacer lo que es correcto y agradable a Dios. Veamos lo que dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 59. Dice, no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Miren, el salmista dice, me puse a pensar, me di cuenta que no, que lo que estoy haciendo está mal y he decidido dejar de hacer eso y voy a comenzar a seguir tus mandamientos, a hacer tu voluntad. Y es que el arrepentimiento también produce en nosotros una decisión de cambio, un cambio de rumbo, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer eso con lo que estábamos ofendiendo a Dios, dejar de hacer eso por lo que estamos pidiendo perdón. Sin embargo, no siempre es fácil. Dejar de hacer algo que para nosotros era agradable no es fácil. Por eso dice la respuesta que el hombre hace un propósito y se esfuerza para ahora obedecer a Dios. Y por eso debemos orar para que Dios nos ayude y podamos vivir la vida que a Él le agrada. Recordemos que nosotros solitos en nuestras fuerzas no lo podemos lograr, pero que con su Espíritu en nosotros podemos salir victoriosos de toda prueba, de toda tentación, de todo aquello que nos queremos apartar. Vamos a recordar lo que aprendimos. Hoy vimos la pregunta 87 que dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y aprendimos 4 punticos. Primero, que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, es decir, que el arrepentimiento lo pone Dios en nuestros corazones. Lo segundo es que esa gracia salvadora permite que el pecador sienta un verdadero dolor por su pecado. Lo tercero es que esa gracia salvadora permite que el hombre comprenda que a pesar de su pecado, Dios a través de Cristo le puede mostrar misericordia. Y lo cuarto es que el hombre con dolor y con aborrecimiento de su pecado, aborreciendo ese pecado que había cometido, se aparta de ese pecado para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por el mensaje de hoy. Gracias porque nos permites entender que a pesar de nuestros pecados, tú puedes darnos arrepentimiento y nos puedes perdonar. Hoy te pedimos que nos ayudes a sentir dolor cuando te fallamos, que nos ayudes a aborrecer todo eso que hacemos, que decimos, que pensamos, que no es agradable a ti. Ayúdanos a tener un corazón arrepentido y perdónanos, Señor. Perdónanos por todo pecado que hemos cometido. Fortalécenos con tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños,
Este ha sido el mensaje de hoy. Ahora los dejo con la profe Isabel para que sigan trabajando la manualidad. Espero que Dios los bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana y que sigan leyendo en casita sus Biblias y aprendiendo más de nuestro buen y amado Señor. Dios los bendiga, los quiero mucho. Un abracito. Chao. Hola niños, vamos a mirar el versículo para esta semana. Salmo 119, 59. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Hoy buscaremos en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 7 y las colorearemos de negro. Empecemos.
Repasemos una vez más el versículo para esta semana. Salmo 119, 59. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Dios les bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.